Muy buenos días. Hoy vamos a tratar lo que son las teorías de la ética, segunda parte. La semana pasada mencionamos que las teorías éticas tradicionalmente se dividían en dos grupos. Las éticas de la felicidad o ética de la responsabilidad que tratamos la semana pasada y las éticas del deber o la convicción que vamos a tratar a continuación. Éticas del deber o de la convicción. Mencionamos que en la ética del deber o de la convicción, en esta ética afirman que la conducta moral está determinada no por lo que hacemos, sino por la intención con que lo hacemos, independientemente de los resultados que obtengamos. El primer autor que vamos a tratar fue el autor de esta frase que acabamos de mencionar, que es la ética del deber de Kant, autor Immanuel Kant, también conocida como ética kantiana por sus fanáticos. La ética kantiana es una ética de tipo deontológico que no prescribe nada en absoluto. El término deontológico viene siendo, la deontología es la ciencia que estudia el deber. El deber son las obligaciones. Entonces él establece que no prescribe en absoluto, dice, prescribe, viene siendo, eh, buscándole un sinónimo, prescribir significa vencer. Y si no prescribe significa que no vence, que no tiene fecha de vencimiento en absoluto, lo que son eh, la moral y el deber, según él no prescribía. Entonces él establece que él no ofrece contenidos materiales que nos indiquen qué debemos hacer y qué no. Es decir, que él establece, para ponérselo en palabras más cómodas, que él como autor no va a decir qué se supone que el ser humano debe de hacer y qué no. Él sí, lo que él establece ciertas posturas de lo que es el deber y qué está conforme al deber y qué está contrario al deber. Pero él como autor no le va a decir a cada quien o a sus lectores, él no le va a decir qué hacer y qué no. Según Kant, lo que hace buena una conducta no es la conducta misma, sino la intención con que lo realizamos. Y para comprender con qué intención debemos actuar para que nuestra conducta sea moralmente buena, tenemos que saber que Kant distingue tres tipos de acciones: contrarias al deber y por tanto inmorales, es decir, que esta conducta es negativa; conforme al deber, pero realizadas por interés, miedo al castigo, inclinación, y que carecen de valor moral, es decir, que estas son negativas. ¿Por qué? Porque él establece que una persona puede ser algo conforme al deber, es decir, una persona puede hacer algo positivo, pero si uno lo hace con una intención eh, oculta, esto ya él establece que está contrario a lo moral. Y le voy a dar un ejemplo llano para que ustedes lo, lo comprendan más fácil. Un ejemplo es que si usted ayuda a alguien, pero usted lo ayuda con la intención de recibir algo a cambio, porque sabe que ayudando a esa persona usted va a recibir algo a cambio, según él eso está contrario a la moral, por ende es una conducta negativa. Y la última, bueno, que es la única positiva, que es la conforme al deber y realizadas por respeto al deber, solo estas son moralmente buenas. El segundo autor que vamos a tratar es la transmutación de los valores, autor Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche hace referencia a la necesidad de reemplazar los valores tradicionales, entre comillas, por una nueva tabla de valores centrada para poder vivir lo que es una vida plena.
Este autor es muy famoso por sus frases controversiales fuera de lo que es la lógica normal. Él establecía que habían o existían dos tipos de personas opuestas, totalmente diferentes, conforme a lo que es la moral. La primera eran los señores feudales, los nobles o señores, con su moral de señor, que eran las personas fuertes, superiores, distinguidas, poderosas, que eran las personas que no le tenían miedo a nada, que no buscan la aprobación de los demás, sino la aprobación de sí mismo, que no son personas de masas. Eh, por personas de masas significa a que no hacían lo mismo que una persona entre comillas normal hacía. Y lo segundo eran los esclavos, con la moral de esclavos, y que son las personas débiles, inferiores, plebeyas. Él dijo en ciento cosas eh, refiriéndose a este tipo de personas, que el esclavo veía con recelo la moral del poderoso y del señor feudal, porque estos términos de señor feudal y esclavo, ustedes deben entender que eso se refería en la época del siglo XV, XVI, XVII, que fue más o menos de esa época hasta el siglo XIX, viene siendo esos términos. Y que él establecía que, prosiguiendo, que los esclavos querían que las personas lo vieran con compasión, con bondad, con mansedumbre y pasividad. Entonces, frente a este tipo de dos morales diferentes, Nietzsche nos dice que había llegado la hora de volver a colocar las cosas en su lugar, sustituir lo pretendidamente bueno por lo que es realmente bueno, según él, que la humildad se debía de sustituir por el orgullo, la piedad por la crueldad, la comodidad por el riesgo. Esto es lo que se conoce como transmutación de los valores. En definitiva, él quería establecer que los valores se convirtieran en antivalores y que los antivalores se convirtieran en valores, lo que es algo totalmente fuera de sitio, como se dice. Y el último autor es Jean-Paul Sartre, con el formalismo ético existencialista. Él establecía que el ser humano es un ser libre, que es un proyecto abierto cuya existencia está por hacer. Él establece que cuando elegimos que sean otros los que decidan por nosotros, nosotros actuamos de mala fe. Él establecía el término mala fe y buena fe, y que las personas que actuaban de mala fe eran personas inmorales, que la mala fe consiste en el vano intento de aludir la angustia de decidir por nosotros mismos. En definitiva, él establecía que las personas eh, que dejaban que las demás personas decidieran por ellos, no por el hecho de la obligación de decidir. Y hago referencia a, por ejemplo, hay casos que sí son que sí son son correctos. Por ejemplo, los padres deciden en cierta edad por los hijos, ciertas personas deciden por otras personas, pero él hace referencia al grupo de personas que no hacían nada en su vida ya después de adulto, que eran personas que después de adultos no hacían nada y dejaban que el otro hiciera por ellos, solo por el simple hecho de querer quitarse la responsabilidad de tomar decisiones, porque como ustedes comprenden, las decisiones acarrean cierta responsabilidad y cierto riesgo. Es para dar un ejemplo que ustedes lo entiendan. Él hace referencia
para decirle un ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, después que ya de adulto no trabajan y se sientan a esperar que sea el otro que le busque el trabajo, solo por el miedo de que tal vez cuando esa persona salga a buscar el empleo, de tal vez no encontrar lo que quiera o tal vez no querer tomar riesgo. Entonces él establecía que este tipo de personas eran inmorales porque le estaba quitando el tiempo al otro y que las personas eh, se suponen deben de no solamente amar su libertad, sino la libertad del prójimo, y al quitarle tiempo al otro le está quitando libertad. Entonces a esto él hacía referencia con el formalismo ético existencialista, y Sartre afirmaba la posibilidad de una cierta moral común, pues el ser humano debe comprometerse a quererse y al mismo tiempo, aparte de querer su libertad, querer la libertad del otro, como lo dice en la frase. Entonces estas son las teorías éticas. Llegamos al final de este tema y le voy a decir un breve resumen de lo que tratamos en la primera parte y en esta segunda parte. Decimos o dijimos que las teorías éticas se iban a dividir en dos: la ética de la felicidad, también llamada ética de la responsabilidad, y la ética del deber, también llamada ética de la convicción. Que en la ética de la felicidad existían diferentes tipos, que era el intelectualismo moral, su autor fue Sócrates; el eudeimonismo, su autor fue Aristóteles; el estoicismo, su autor Zenón de Sitio; y el ius naturalismo, su autor Santo Tomás de Aquino. Y que la finalidad de esta teoría era, en fin, en la búsqueda de la felicidad, y que una conducta era buena moralmente si nos permitía conseguir un determinado fin, y que ese fin era la felicidad. En cambio, en la segunda teoría, que era la teoría que es la teoría del deber o de la convicción, en esta están incluidas la teoría del deber de Kant, autor Immanuel Kant; la transmutación de los valores, autor Friedrich Nietzsche; y el formalismo ético existencialista, su autor Jean-Paul Sartre. Aquí dejamos concluido esta teoría, estas, estas teorías, que son las teorías éticas, eh, que no solamente la vamos a dejar aquí, sino que en transcurso de lo que es la materia vamos a seguir viendo, porque estos autores, aunque algunos eran buenos y otros no tan buenos, dejaron cierto legado y dejaron un antes y un después. Esto es todo. Espero que tenga un feliz resto del día. Nos escuchamos en la próxima.